internacional que nos obliga a establecer, como ya había sido, pero prioridades en esta materia. Te pasamos la palabra. Claro que sí, Presidenta, muchas gracias por comentarlo. Sin duda alguna es un tema importantísimo para nuestro país y para todo el mundo. Hoy, sin duda alguna, ante el contexto internacional que está viviendo nuestro planeta, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, ¿no?, que es por donde pasa el 20% de los hidrocarburos de todo el planeta, que está ahorita teniendo varias complicaciones con los buques. Hoy más que nunca es de suma relevancia, de suma importancia que nuestro país, que México, sea autosustentable, que tengamos esta soberanía energética, y en ese sentido por eso me parece muy acertado hoy estábamos mencionando al presidente López Obrador, cómo en estos 6 años que tuvo él al frente de nuestro país, se dedicó en gran medida justamente en eso. Hoy tenemos ya, iniciando este 2026, 1.65 millones de barriles diarios que nos permiten estar ya cada vez más cerca de ser autosustentables. ¿Cuánto es lo que se consume por nuestro país de manera diaria? 1.8 millones. Entonces estamos ya prácticamente en la recta final. Ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, estaremos ya en los próximos años de manera autosustentable en esta materia. Y lo que también es importante es que sigamos avanzando con el gas natural, porque hoy el 75% del gas natural que consumimos en nuestro país se consume por parte de gas natural de Estados Unidos. Es decir, importamos el 75% del gas, y por eso esta iniciativa, ahora reforma que aprobamos en el Senado y en la Cámara de Diputados, también era tan importante, que tiene que ver con esta infraestructura de energía y de otros rubros como el agua, como la movilidad, pero sobre todo energía. Más del 50% de los proyectos son energéticos para poder ser autosustentables. Y aquí, si me permites, Presidente, y ya que estoy viendo el periódico Regeneración, me parece sumamente importante que regresemos un poquito a aquella época en la que seguramente recordaremos que quienes repartíamos el periódico Regeneración hablábamos de las mal llamadas reformas estructurales con Enrique Peña Nieto, y cómo en aquel 2013, 2014 salimos muchísimas personas en defensa del petróleo. Ahora después, y retomando lo que decía Gino, pues vemos grandes avances en petróleos, en las refinerías, pero también vemos avances en electricidad. Se dejó atrás esta idea de que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad debían comportarse como empresas privadas, y ahora se hacen empresas públicas. Hemos avanzado en materia de la ley minera para nacionalizar el litio, que es algo sumamente importante. El litio está básicamente en todos los dispositivos móviles. Esto nos habla de una evolución, una tendencia en la que México definitivamente garantiza soberanía. Y pues el otro gran tema, el del gas. Y esto me gustaría puntualizarlo, que con la llegada de la Cuarta Transformación se entiende algo fundamental. Un país que no controla su energía es un país vulnerable, pero un país que tiene toda la disposición de todas sus energías, de todos sus minerales, es un país sumamente fuerte, como lo es México. Y bueno, Presidenta, si me permites, yo me voy a ir más atrás que mi compañera Celeste, cuando en esta gesta histórica del general Lázaro Cárdenas en 1938 teníamos esta soberanía que perdimos por muchos gobiernos neoliberales que se dedicaron a entregar nuestra soberanía, a entregar nuestro petróleo, nuestras energías a compañías privadas, a compañías extranjeras, a lo que mencionaba la compañera Celeste, pues a dejar pues de nosotros producirlo, y que con la llegada de nuestro movimiento en un acto histórico valiente de poder generar la refinería de Dos Bocas, de voltear a ver al sur-sureste, de decir, tenemos que tener nuestra soberanía, tenemos que producir nuestras gasolinas, nuestro gas, y creo que ha sido de las cosas más importantes y primordiales del legado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el recuperar esa soberanía que estos gobiernos neoliberales dejaron en manos de otros. Y si me permites, Presidenta, traje Claro. esta gráfica justamente que habla de lo que decían mis compañeras. Aquí se puede ver la deuda y la variación de la deuda de Pemex durante los años. Se puede ver del 2008 que eran 43,000 millones de dólares, y después con su supuesta reforma que tuvieron en la época de Peña,
Este fue el resultado. 105,000 millones de dólares. Y además quiero decirte, presidente, y aquí por supuesto a la gran audiencia, que gran parte de esta deuda, la gran mayoría, en dólares. Ni siquiera la hacían en pesos, con esa irresponsabilidad. Hoy podemos decir en 2025, cerrando el 2025, que ya se disminuyó 80,000 millones de dólares y seguimos avanzando. Ahora sí que la deuda maldita, Así es. ¿no? Así lo hemos llamado. Y yo creo que en efecto, es decir, es muy importante, por ejemplo, hoy, bien lo decía Gino, hoy se pone en evidencia que cuando un país es dependiente de las energías, o sea, de importar gas, petróleo, pues obviamente que puedes entrar en una situación muy crítica porque cuestiones externas, como el conflicto hoy entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Por ejemplo, que ha generado que los energéticos se disparen, los costos de los energéticos se disparen en el mundo entero, precisamente por el paso del 20% de las energías mundiales, pues ¿en qué situación quedan los países? Claro. O sea, lo crítico que significa que un país no sea autosuficiente. O sea, quedas a expensas de lo que sucede fuera. Entonces, ¿qué había venido planteando? Y retomo lo que ustedes dicen. ¿Cuál fue el planteamiento original del presidente López Obrador? Y ustedes lo recordarán. Es increíble que teniendo petróleo en México, porque al final somos un país... La materia prima aquí está. O sea, la materia prima aquí está. Tenemos petróleo y tenemos gas también. Entonces, ¿cuál fue la apuesta del neoliberalismo? Es endeudar tanto a Pemex, aquí se presentaba en esta gráfica, es decir, todo era recargarle y recargarle y recargarle a Pemex, lo endeudaron, pero era parte también del modelo, es decir, la inviabilidad de Pemex también generaba para ellos grandes negocios. Claro, o sea, era la caja chica, la caja grande, man. Era la caja grande, pero aparte era porque demostraban la inviabilidad de Pemex y entonces necesitamos a los privados y que entre la privatización del petróleo. Se da toda una discusión en la época de Peña Nieto, cuando entra Peña Nieto en el marco del Pacto por México, precisamente, supuestamente en esta privatización donde iban a venir a invertir, privatizan, que recordarán, por cierto, que es cuando le da el infarto al entonces dirigente López Obrador. No se logra, yo era diputada en ese entonces, fue lo peor. ¿Se acuerdan, no? Que hicimos un cerco afuera del Congreso, muy frustrante. Sí, claro. Pero digamos, más allá de eso, logran eso y luego finalmente en sus famosas rondas ni siquiera llegan a concretarse las famosas inversiones. Pues pero su apuesta era esa, ¿no? O sea, ¿y qué era lo que planteaba López Obrador? Y después, hoy ratifica la presidenta, nosotros lo que necesitamos es fortalecer a Pemex, fortalecer a CFE. Claro. Nosotros necesitamos lograr, obviamente, no solo para efectos de extracción, sino también de que ese petróleo que se extrae lo podamos nosotros refinar. Y de hecho, precisamente Pemex en el periodo neoliberal, pues tenía una deuda que iba creciendo a más del 130% en una década. Posteriormente, ahora con la Cuarta Transformación, la deuda de Pemex en 2025 es de 84,500 millones de dólares. Es el nivel más bajo desde 2014. Pero además, la gráfica. Pero además no solamente eso, sino que el asunto es precisamente que había personajes neoliberales que decían que para qué pensar en construir una refinería si al final del día eso solamente se lograría tener un impulso de unos 10 años o 30 años, porque era lo que iba a durar el petróleo. Ya llevamos afortunadamente 7 años con la Cuarta Transformación y estamos viendo que gracias a la construcción de estas refinerías es que México se sigue potencializando, se sigue manteniendo firme
a diferencia de algunos otros países. Y ahí los precios de la gasolina además están firmes, ¿no? No tenemos a 30, 35, 40 pesos como en otros y estamos países. produciendo. A ver, vamos a escuchar qué decían los panistas cuando se viene el tema de la construcción de la refinería Dos Bocas, que salieron a plantear. ¿En qué cabeza cabe hacer, bueno, ni siquiera lo han hecho, pero aspirar a hacer una refinería que no va a poder distribuir el líquido? Es un exceso, pero es por eso, es por dinero. El problema, Kenia, es que como esta refinería no está dentro del sistema de refinerías, no hay cómo sacar la gasolina. Todas las demás refinerías tienen esta sí tiene cómo alimentar el petróleo porque están ahí los tanques de Dos Bocas, pero no están los ductos para llevarla a otras refinerías desde donde ya se lleva la distribución. Entonces hay que construir eso. O sea, hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir para nada en el futuro. Pues aquí está, ¿no? Claramente la crítica que, por cierto, sostuvieron durante todo el sexenio y que todavía sostienen, no sé hoy ya qué dirán, pero uno de los grandes aciertos tuvo que ver con apostar a construir una refinería y también la compra de Deer Park. Eso nos ha generado pues que hoy no seamos tan dependientes como éramos anteriormente y que los precios se puedan controlar. Totalmente de acuerdo, Presidenta. Sin duda alguna es un gran acierto primero del presidente López Obrador, ahora de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y como lo comentábamos ya con esta reforma que aprobamos hace un par de días, también nos va a permitir como país de aquí al 2030 seguir fomentando la inversión. Nos comentaba la Presidenta Claudia Sheinbaum en la convención bancaria hace un par de semanas en Cancún, tuvimos la oportunidad de acompañarla, que con esta nueva ley, con este nuevo marco jurídico que le permite al gobierno, al Estado, tener la rectoría de las inversiones, sobre todo hablando de inversiones mixtas, cuando hicieron una convocatoria hace 3-4 semanas por parte de CFE y dijeron, a ver, vamos a ver cuántas empresas privadas quieren invertir en México para proyectos de infraestructura energética con inversión privada. Fueron 15 proyectos. Cuando hacen ese mismo ejercicio, mismos proyectos, mismos rubros energéticos, ahora con la inversión mixta, con esta nueva reforma, más de 300 proyectos. Ah, qué Entonces, interesante. eso nos muestra cómo tenemos una presidenta que tiene una gran visión de Estado y que está viendo no solamente qué está pasando actualmente, sino hacia futuro. Un gobierno que genera confianza. Así es, confianza, certidumbre para la inversión. O sea, ahora la ley, digo un poco para poner en contexto a los que nos escuchan, hay una nueva reforma que ya aprobaron o que están por Así es, aprobar. ya está aprobada en Cámara de Diputados y Senadores. Que abre la posibilidad a inversiones mixtas, ¿no? Correcto. Y que eso va a provocar, digamos, la idea es que obviamente teniendo capital privado también se puede empezar a ampliar áreas de exploración sin entregar, como se hacía antes. El modelo neoliberal, entregarlo, venderlo. Exacto, y simplemente concesionarlo, ¿no? Y esa es parte de la idea. Ahora, que genera, para los inversionistas, genera seguridad, genera que pueden venir a México, a cualquier estado de la República, y que no somos el gobierno que pinta pues la oposición, en donde todo lo ponen como un caos, como que en México no vengan a invertir, no visiten, no esto, que es lo que siempre están generando, ¿no? Desconfianza, pero yo creo que la oposición, yo creo que tenemos un gobierno que genera confianza, que genera estabilidad, que mantiene una economía estable como nunca antes en la historia. El salario mínimo se ha elevado, o sea, un bienestar compartido, como dice, la prosperidad compartida, como dice realmente la presidenta. Y luego viene la otra parte que también anuncia la presidenta ahora en Semana Santa, que tiene que ver con que sobre la base de que obviamente todavía no logramos la soberanía energética, los impactos internacionales tienen impactos también en nuestro país y los están teniendo. Pero ¿cómo un gobierno busca proteger de manera prioritaria el bolsillo de a pie, de que no te salga más cara la gasolina y que no regresemos a la historia que sufrimos con Calderón y con Peña Nieto de los famosos gasolinazos? Entonces, su apuesta siempre, recordaremos, eran los gasolinazos y ahora pues subió el precio y pues que paguen los de abajo y entonces pues te va a salir más cara la gasolina y hazle como puedas. Entonces, la apuesta que está teniendo el gobierno para poder
generar un subsidio temporal que permita que no haya este incremento de precios. Así es que en el diésel es un 80%. Fíjate. Es un subsidio del 80% y por eso aquí en esta que tienes también se puede ver cómo tenemos el tope de 28.3 pesos el litro. Ya lo anunciaba la presidenta en la mañanera, además en acuerdo con todas las gasolineras de nuestro país. Y también esto es lo que nos ayuda mucho, el hecho de que hoy ya en este año 2026 tengamos, así es, una producción diaria de 1.65 millones de barriles en nuestro país, nos permite que también el costo que adquiere el gobierno en este subsidio sea mucho menor. Estaríamos hablando de más de 100 mil millones de pesos si no tuviéramos la producción que tenemos actualmente. Entonces, vemos hoy los resultados tangibles de una política de Estado que tiene que ver con soberanía energética. Y que a mí en lo personal me gustaría abordarlo desde el punto de vista meramente de la sociedad, de la ciudadanía, en el sentido que comentabas, Presidenta, de cómo dicen solamente afecta a los que tienen vehículos. Yo apenas hace unas semanas estaba platicando con mi pareja y con uno de mis compañeros de trabajo y les decían, oigan, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad gastaba más en el transporte público que en mis propios alimentos. Entonces eso nos habla precisamente de cómo afecta o beneficia en este momento todos los resultados que se están dando en cuanto a la soberanía energética en nuestro país, porque pues se benefician maestros, se benefician estudiantes, se benefician los que trasladan la verdura, se benefician los que venden, o sea, todo el mínimo común de México son quienes verdaderamente están allí dando las gracias a nuestra presidenta a través de una economía circular. Y súper importante recordar que gracias a la Cuarta Transformación salen de la pobreza extrema 2,5 millones de personas y más de 13 millones de personas en nuestro país. Y todo esto también tiene que ver. Sin lugar a dudas. Ahora, por el otro lado, este es, digamos, si hablamos del tema del petróleo, que es una de las grandes apuestas, era el fortalecimiento de Pemex, ya dijimos la construcción de refinerías, la modernización de Pemex, ahora con estas nuevas reformas, también la posibilidad de inversiones mixtas. Y luego viene el tema del gas. Vamos a escuchar el plan que presentó la presidenta específicamente sobre el tema del gas. 3 acciones para el sector energético. Mayor eficiencia energética, que cada vez tengamos equipos más eficientes que consuman menos energía. 2, más fuentes renovables, más sol, más viento, más geotermia. ¿Qué hacemos con el gas? Por lo pronto vamos a explotar el gas convencional. La pregunta es, ¿explotamos el gas no convencional, sí o no? ¿Por qué sí? Pues porque nos da más soberanía energética. ¿Por qué no? Pues porque tiene impactos ambientales. Decidimos acercarnos a la UNAM, al POLI, acercarnos a los distintos institutos de investigación y formar un comité científico. Y ellos se van a dedicar por lo menos 2 meses a decir si es factible o de plano no es factible. Y si sí es factible, ¿cómo? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo podría hacerse? Pero ¿qué ponemos en el centro? Pues la viabilidad del desarrollo para nuestro país. Pues ahí está. El tema del gas es otro de los grandes temas. Ya Gino señalaba pues que hoy, si bien en el caso del petróleo hemos venido avanzando, en el tema del gas todavía hay un déficit enorme. Estamos importando más del 70% del gas que utilizamos en nuestro país. 75%, así es, Presidenta. Qué bueno que lo comentas porque además, no sé si recuerdan hace algunos años que hubo una helada en la zona de Texas. Nos íbamos a quedar sin gas, porque el 80% del gas natural que importamos de los Estados Unidos viene de Texas y el 20% de California. Entonces, no solamente hay que hablar y hay que tener en contexto lo que está pasando en Irán, también lo que puede llegar a pasar en Estados Unidos. Y estamos sumamente vulnerables como país si no tenemos el gas natural. Deja tú para la industria, para nuestra gente, para los hogares de las y los mexicanos. Entonces, sin duda alguna, este plan es muy importante para nuestro país. Sin duda alguna, esta reforma que comentábamos hace unos minutos también es fundamental porque, como lo decía la presidenta, hay ya un aproximado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CENER tienen un aproximado de inversiones de 5.6 billones de pesos de este año al 2030 en materia energética,
aguas, carreteras, puertos, aeropuertos, pero prácticamente el 51%, prácticamente la mitad en materia energética. Y recordar, Presidenta, lo que decía nuestro presidente López Obrador, que hoy con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es una realidad. La pasada legislatura, en donde tuvimos mayoría en nuestro movimiento, y esta legislatura, hemos sido las legislaturas que más hemos reformado la Constitución, que más hemos hecho reformas constitucionales, hemos asumido iniciativas de los ejecutivos en favor del pueblo de México. Como nunca antes en la historia se reformó tanto la Constitución para que el pueblo de México tuviera o tengamos pues este bienestar que hoy prevalece en todos los estados. Y bueno, yo hablo orgullosamente por el estado de Chiapas porque es de los estados que más se beneficia de los programas sociales que hoy son un derecho constitucional que también aprobamos en la pasada legislatura en el Senado de la República. Sin lugar a dudas. Y estaremos pendientes, la presidenta planteó que el comité que se va a encargar, pues que están haciendo una investigación en todo el país de cuáles son las nuevas tecnologías que se pueden utilizar para la extracción de gas, se van a poner sobre la mesa, porque como bien se planteaba ahí, pues ahí ya frente a esta necesidad de poder producir gas en una región aparte, que es digamos, esta parte fronteriza al norte de Coahuila, pues la idea es empezar con un plan también de autogeneración para la extracción de gas. Entonces planteaba la presidenta, hay que tener en cuenta también, como es, que efectos tiene al medio ambiente. Entonces, ¿cómo lograr que avancemos sin que ello implique una afectación para futuras generaciones? Entonces se está acudiendo a todo el mundo para ver pues cuáles son esas nuevas tecnologías que te permiten una extracción de gas sin los impactos medioambientales que se tenían en mecanismos antiguos, ¿no? Entonces va a ser muy importante y yo creo que pues obviamente va a contar con todo el respaldo de la población. Allí, Presidenta, lo que estás comentando es sumamente importante. Recuerdo también una iniciativa súper interesante que habíamos retomado con María Luisa Albores cuando ella era secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el sentido precisamente de las concesiones, ¿no? Y ella lo que explicaba es que anteriormente se concesionaban, e incluso pongo como ejemplo una montaña, por 50 años. Con la posibilidad de volver a tener una concesión por otros 50 años. Entonces dejaban básicamente el cerro completamente pues sin árboles, sin agua, con contaminación para los pueblos originarios, y todo esto ha venido cambiando. Ahora las concesiones se reducen, pero se debe de garantizar que si llega una empresa extranjera a nuestro país, tiene que, pues evidentemente, tener los permisos necesarios y sobre todo garantizar que no va a tener contaminación al medio ambiente. Que ya no se otorgan como antes. Exactamente. Entonces vamos mejorando muchísimo.